Recuerdo que mis padres me llevaban a los cortes de café. En los cortes de café la vida era bien difícil. Pues para nosotros que éramos niños no teníamos un derecho a la comida. We didn't have a right to food. A los padres que solo eran 2 tortillas. We only got 2 tortillas that went to the fathers, but that's not enough food for the family. And also, the coffee was very heavy. It's very heavy to carry the coffee. And we were paid the bare minimum. So it was real exploitation of man by man. Decisión de luchar y de exigir el respeto a los derechos humanos, porque nosotros todos tenemos derechos. Tenemos el derecho a una vida digna, a la salud, a una casa, a una energía, a estudiar, y que todo eso nosotros no lo tuvimos. Entonces mis padres, recuerdo que cuando íbamos a los cortes de café, tenían que comprar la comida para nosotras y nosotros. Entonces lo que se ganaba, allí mismo quedaba. Y la represión era bien por parte del Estado. No se podía reclamar que cuando éramos maltratados, porque siempre en los centros de trabajo siempre han tenido a la policía. En aquel momento era la policía de Hacienda, la Guardia Nacional. And there was the National Guard. The National Guard would ask, what do you have? What are you doing? When your nose is bleeding, it wasn't an easy time. It wasn't possible, an easy time to denounce these acts. And this is what forced the people to organize ourselves and for us to say, this is enough, stop the repression. Stop this humiliation against the people. Cuando se venía aquí a Arcatao, el Estado siempre implementaba varias cosas. Tenían, por decir algo, la cárcel. Para salir de allí tenías que pagar. Entonces, había una represión que el pueblo no la sentía, porque en nuestros cantones siempre el aparato estatal utilizaba a los campesinos. ¿Y cómo los utilizaba? Formaba comisiones, formaba una persona que le decían que era el cantonal, que él se iba a encargar de todo lo que pasaba en la comunidad y venir a dar parte. Entonces, la represión se implementaba dentro de los mismos campesinos, que después formaron parte de lo que le llamábamos orden. Entonces, antes de los 80, era una vida bien difícil. Pues la realidad, no teníamos acceso a la educación porque no teníamos las condiciones. En nuestras comunidades no habían escuelas. La única que se preocupaba por una educación ha sido la iglesia en aquel momento. Y también los accesos a las carreteras no teníamos. Entonces, cuando se nos enfermaban familiares, había que traerlos en el lomo, en hamacas, hacia Arcatao, porque tampoco en Arcatao había un médico, había una clínica nada más, pero que allí solo te ponían un suero y tenían que trasladarlo a Chalate. Entonces las condiciones eran bien difíciles. Y en el tema de la agricultura, en aquel tiempo se trabajaba en el campo, pero no se tenían los insumos para el trabajo agrícola. Todos los trabajos que se hacían era a pura machete, como puedo decirles. No había una tecnología como lo hay hoy de los químicos. No se tenía abono, no había una bomba para fumigar. Entonces todo lo hacíamos
a puro pulmón, como dice la canción. Entonces esas cosas cada vez... Or to fumigate, they would use some kind of bomb. It would they would just kind of spread the fumigate like that. And we didn't have our own land. We had to rent our land that we worked on. And whoever we rented the land from, we had to give them a part of the harvest. And whoever was working got very little income because they had to pay interest, the interest for the land that they were working on. No sé, aquí no había mayor parte de ingresos económicos. Nuestros abuelos, la única forma de hacer el dinero era del añil. Entonces, se fabricaba lo que es el añil. Entonces, de esa forma era como el ingreso económico. Pero cada día eso fue devaluado. Después no se producía, pero nadie lo compraba. Entonces, todo eso fue perdiendo como la forma del ingreso al campesino. Eso ocasionó directamente al pueblo a unirse y a luchar y a exigir ir a las manifestaciones, a exigir un derecho al trabajo, que se nos respetara, que se nos diera, por ejemplo, en los cortes de café, se dormía debajo de los cafetales. Cuando llovía, nos mojábamos. El agua que le daban al ser humano era de lo que caía del invierno. Hacían tanques y ahí caía el agua, pero no tenían tapaderas, ahí caían culebras, todo tipo de animales, y allí se deshacían, y de eso le daban a la gente que tomara. Entonces eso fue lo que... Y cuando los frijoles salían ratones muertos, y así le daban a la gente. Entonces empezamos a hacer luchas reivindicativas a corto plazo, que eso se le diera al campesino una galera para dormir, que se le dieran 2 tortillas y un poquito de frijoles. And then we were given 2 tortillas, a small piece of cheese, a little bit of beans, maybe a hard-boiled egg. That's the type of thing we got. We never wanted a war. We were never seeking a war. We just wanted better living conditions because we were living in absolute misery. Because people didn't have the basic necessities to buy what they needed. So what the people were demanding, the people, they didn't listen to the people's petition. They didn't listen to what the people were demanding. All we got instead was repression, state repression, and that forced us to leave our homes. I think I need to wrap up now due to time. Many thanks. Muchas gracias. Good morning. Thank you so much. Sí, buenos días. Bueno, durante el conflicto armado hay que recordar de que veníamos de una dictadura militar donde pues era un delito organizarse y pues si se organizaba para exigir los derechos era comunista, era subversivo y querían eliminar a toda forma de organización. Entonces, como decía Rosa, fuimos desalojados de las casas y tuvimos que huir. Y pues en esta zona de Chalatenango, la gente tuvo que desplazarse. Mucha gente buscando la cordillera fronteriza. Had to look to the hills to go. And upon arriving to the top of the hill, there was no other way. You know, you would have to let yourself be killed or flee to Honduras,
or look up or find a way to defend yourself. And that was how the first defense actions came about. You know, there were signal methods to see like when the military was coming, and you would let people know, or a way, or you know, small things that we would do to defend ourselves. You know, Era una trampa, le decían. Luego así fueron decomisando o requisando, le decían, un arma al ejército para poder hacer una lucha de enfrentamiento armado, con armas artesanales y con las primeras armas que se fueron requisando. Eso, al ejército ya no pudo llegar a las demás, a las comunidades a matar como lo había hecho en los momentos anteriores. Y entonces comenzó a implementar bombardeos. Pues yo era niño porque salimos desplazados cuando yo era muy niño. Era muy niño cuando comenzaron los bombardeos. Como niño comencé a sentir eso, que no entendía el por qué aviones venían hasta con 4 bombas, venían hasta 3 aviones de distintos tipos de aviones a bombardear. Y entonces, pues los enfrentamientos ya comenzaron mucho más fuertes porque al inicio to get much llegaba. stronger, because in the beginning, you know, the soldiers would come and they would start killing, and there was no sort of front against them. But you know, with time, there became that more resistance, and that's how the war started from the 80s on. It was a war, and it became, you know, the 5 organizations, the Revolutionary Front, the FMLN, to have an armed insurrection. And so, you know, here in this area, the Popular Liberation Front was the one who was the strongest, because it was mostly peasants that made up that organization. And they started to fight. We know that the government itself would not have been able to have this war against the people, because there was a long time where there was no other choice other than getting involved in the armed struggle. But a huge part of the population, which was kids, elderly, me as a kid, like O soportar esa represión, estar bajo muchos bombardeos, bajo muchos operativos militares, y desaparecían a muchos niños. Pues yo, digamos, somos sobrevivientes de la Guinda de Mayo. En esta Guinda de Mayo fueron como 14,000 efectivos. And in this group, there were about 14,000 paramilitaries in different death squads, just in the northeastern area, to have this type of military operation. And everyone that they found, they killed. They would burn houses, they would kill animals, they'd kill kids, they'd kill women, elderly. However, there were battalions that captured a lot of kids and they took them to, principalmente Chalatenango. Y estos niños, muchos los dieron a la Cruz Roja, y estos niños fueron desaparecidos porque muchos mataron a sus papás. Mi caso personal, soy miembro de ProBúsqueda porque comenzamos a buscar a 4 de mis primos que fueron desaparecidos. Mataron a mi tía, mataron a mi padrino. Digamos que era pareja, mi padrino con mi tía eran pareja y tenían a 4 niños. Y mataron a ellos 2 y llevaron a los 4 niños. Estos niños fueron llevados a distintos hogares de niños, primero a la Cruz Roja, después a hogares de niños, y de allí fueron dados en adopción
a personas de otros países. Hemos encontrado 2 en Francia, una en España y otra en Estados Unidos, gracias a ese trabajo que hace ProBúsqueda. Entonces, durante la guerra, esos grandes operativos teníamos que soportarlos y mucha gente tenía que ver cómo se iba o cómo se salía de esta zona, y mucha gente tuvo que emigrar, huir a Honduras, ¿sí? A Mesas Grandes, un campamento de refugiados que gracias a la solidaridad e instituciones internacionales que ayudaron a ayudar a esta gente que iba como refugiados. Entonces, y muchos pensamos en que éramos salvadoreños y que como salvadoreños pues teníamos derecho a vivir en nuestro territorio, y los quedamos aquí como niños sobreviviendo, aguantando los bombardeos. Durábamos hasta 22 días sin, You know, having days where we went without food. In the beginning, we would, there were institutions who would coordinate the civilian population, and we would call them the people's powers. The people's powers, their role was to direct the civilian population, get them oriented. Masas, pero éramos más frágil para ser detectados y luego ser atacados, ya fuera con aviones o con tropa de infantería. Pues los poderes populares tenían que buscar nuevas estrategias, y teniendo estas estrategias, lo que pensaron era que cada uno nos escondiéramos en distintos puntos, y así fuimos salvándolos muchos más, porque si encontraban a una familia ya no encontraban a la otra. Y así fueron estrategias que los poderes populares fueron usando para poder irlos defendiendo a nosotros. Defend ourselves. Irlos orientando de qué forma. Y luego la estrategia. And to be able to orient ourselves. And so we had a lot of intervention by the United States government. By 84, it was announced a lot that there would be a North American military intervention. But here there was always assistance from the North Americans, which they were y dando planes al gobierno, pero en ese tiempo pues se hablaba de que iba a ser una intervención directa. Y entonces nosotros que vivíamos en la zona no sabíamos cómo íbamos a sobrevivir a una intervención. Hasta la hora cambiaron aquí en El Salvador. Ya se veía la hora de Estados Unidos. Pero gracias a que el trabajo político que hacían los poderes populares, eso también fue ayudando para que bajaran las denuncias. Y al final no se dio. Pero sí, siempre eso en que el gobierno de los Estados Unidos invertía $1 millón al día en entrenamiento militar, en armas, en municiones, en aviones, en todo, pues era muy difícil, porque al final eran los impuestos del pueblo de los Estados Unidos el que venía a matar a la gente salvadoreña. Y es algo que nosotros ahora, como comité, quisiéramos contar, transmitir, lo difícil que es una guerra, porque yo gran parte de la guerra la viví como niño, como adolescente, y entonces yo no quisiera que otros vivan lo que yo he vivido. Yo quisiera de que los jóvenes o el pueblo o los pueblos todos trabajemos para que haya paz, para que ya no haya esa violencia, para que nuestros impuestos ya no se vayan a la guerra, para comprar armas, para entrenar gente a matar. Entonces, nuestro propósito como comité, quizás para nosotros, cuando hacemos estas exposiciones así, lo hacemos con ese propósito, el propósito de que se conozca lo difícil que es una guerra.
lo difícil que al final es la gente civil, la población, los niños, las mujeres, los que aparecen desaparecidos, los ancianos, los que más mueren o los que más sufren. Y entonces quisiéramos en que todos trabajemos para que no hayan más guerras en el mundo, para que mejor trabajemos por la paz, trabajemos por la justicia. Nuestro propósito es ese, de hacer estas exposiciones para eso. Entonces, les agradezco, sé que el tiempo es muy corto, quisiera contar mucho, pero bueno, mi tiempo se acabó. Les dejo con Elizabeth, que ella va a dar la otra parte. Muy bien, buenos días a todos y todas. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. He preparado una pequeña presentación para compartir con ustedes. Se la voy a presentar, no sé si tengo autorización de compartir. Primero presentarnos, como ya decía Diana, nosotros somos parte de un colectivo, ¿verdad? Que conformamos el Comité de Memoria Histórica Sobrevivientes de Arcatao, que trabajamos el rescate, la conservación de la memoria histórica de sobrevivientes. Tanto Rosa como Nicolás son sobrevivientes. Like Rosa and Nicholas, I'm a survivor. Que estamos luchando para recuperar la memoria, para transmitirlas a las generaciones presentes y futuras. En este espacio también queremos mostrarles Arcatao, nuestro municipio, la plaza central, el mural donde nos encontramos ubicados ahorita. Ilustra, en el mural podemos ilustrar la masacre de las Aradas, de la Guinda de Mayo. Hechos, ¿verdad?, de violación a los derechos humanos, cómo se masacró a la población. Es un hecho que marca la vida a las víctimas, a la población en general, y que el mencionarlo nos hace hacer conciencia de que luchemos, como decía el Nico, por no las guerras en el país. También, ¿cuál es nuestro objetivo como Comité de Memoria Histórica? Nuestro objetivo es... Memory organization. Our objective is to promote and recover the preservation of the historic memory as a tool to transmit consciousness to society for the current and future generations. So today, people, they try and wipe our memories so that we not remember the past, but these things happened and we need to remember them so that they don't repeat them. En el mundo, entonces ese es como el objetivo por el que este comité se mueve diariamente en su labor como comité. ¿Quiénes somos? Ya lo mencionaba Diana. Ahí tenemos una fotografía donde pueden ustedes apreciar quiénes somos. En esta fotografía hay personas de adultas mayores, está Nicolás y otros compañeros que integramos. Somos un colectivo de 19 personas aproximadamente. En su mayoría son sobrevivientes del conflicto armado, personas ya de avanzada edad que ya difícilmente, ¿verdad? Se les dificulta muchas actividades, pero con ese compromiso social que tienen ellos de esa transmisión de la memoria histórica con el enfoque de relevo también generacional. Lo que queremos aquí que tanto la juventud... To continue this work, we empower ourselves to recover historic memory as something that's our own, something that is ours. It belongs to us and our family. Para que esto se siga transmitiendo y no quede en el olvido. Buscamos con esa búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas. Trabajamos esto, nuestras actividades, nuestro quehacer como comité va enfocado en eso. Nosotros trabajamos como comité diferentes temáticas que han sido como los ejes que han surgido desde que se fundó este comité. Compartirles de que en un primer momento, cuando se creó este comité, no se pensó, vamos a crear un comité de memoria histórica. Surgimos como
surgimos en un proceso procesos de atención psicosocial. Vino un proyecto Arcatao, donde el fin era, surgió un proyecto con el fin de dar atención a las personas que habían sido afectadas por los terremotos del 2001, pero aquí no había una necesidad por daños ocasionados por el terremoto, sino que habían daños ocasionados por la guerra. Entonces, se forma parte de este colectivo donde se llegaba a procesos psicosociales, las personas contaban sus vivencias, sus experiencias, la afectación, ¿verdad?, de la pérdida de sus familiares, pero entraron al razonamiento de decir, bueno, ¿y qué hacemos con contar la propia historia entre nosotros que la conocemos? Si nosotros nos vamos a ir muriendo, ¿y qué va a pasar después de que nosotros nos muramos? Entonces, luego de eso surge como el deseo de crear un pequeño museo. Dice, sí, ¿y qué tal si nosotros, entre nosotros, vamos recogiendo objetos, podemos montar un museo donde vamos a poder mostrarle a la gente que no conoció, que no vio lo que pasamos, que vivimos en la guerra? Y empezamos a grabar testimonios, pero ya escritos, no así orales, porque los orales se olvidan, o la gente ya no lo tiene como en evidencia física. Entonces se empezó a trabajar en tomar testimonio. También hemos trabajado procesos de exhumación como una medida de reparación a las víctimas, exhumando a aquellas personas que fueron asesinadas y que fueron enterradas. Hasta la actualidad se han exhumado 37 personas que se encuentran en el Santuario de los Mártires. Un proyecto donde se trabajó arduamente, colectivamente, para hacer o construir este santuario, decimos, de los mártires, porque es un lugar santo donde se encuentra resguardada las osamentas de estas personas que fueron asesinadas. Remember these people who were killed. They gave their lives looking for a better life for all of us. We also work on the commemorative side, commemorating different areas where there were different massacres. ¿Qué pasó en estos puntos? Como decía Nico, muchos lugares, cantones, caseríos fueron bombardeados, donde hubieron masacres masivas. Entonces esos puntos se hacen conmemoraciones, o los viacrucis martiriales, donde vamos, visitamos al lugar, hacemos un viacrucis de martirio de las víctimas, haciendo una comparación, el martirio de Jesucristo, del martirio de Jesucristo con el martirio de nuestros mártires también, porque es una cruz de persecución que vivieron nuestros compañeros y compañeros que lucharon en el conflicto en El Salvador, así como Jesucristo luchó, ¿verdad?, en aquel momento por las injusticias que se vivían en aquella época. Así lo recordamos nosotros en los viacrucis martiriales. También hacemos recorridos a lugares históricos de Arcatao, por ejemplo, La Cañada, que recuerda una cantidad de memoria, porque fue unos lugares de refugio donde la persona se resguardó en unos primeros momentos de la guerra. Encontramos Tatú, donde funcionaron como hospitalito para resguardar heridos o para que las personas se refugiaran. Así también hay otros puntos de Arcatao con contenido histórico, así la visita al museo, la visita al santuario. Hacemos este tipo de recorridos como acciones para que se vea ese trabajo de rescate de memoria histórica. Quisiera compartirles otras fotografías que tengo de estas actividades que realizamos. Solo se las voy a ir proyectando. En esta parte ya tenemos un libro de toma de testimonios que se llama Aún Luchamos. Se hizo con el apoyo del Centro Humano de Washington y el IDUCA. Son 50 fragmentos de testimonios de Arcatao. Nosotros quisiéramos tener como más completos los testimonios, pero en los pequeños libros solo se logran hacer pequeños fragmentos. También les presento el proyecto museo. El museo que nosotros tenemos como comité, una parte de la proyección visual que se tienen. Pueden ver ahí cómo se encuentran vestigios, ¿verdad?, de bombas que fueron lanzadas a la población para matarla, y que fue, ¿verdad?, financiado por el gobierno de Estados Unidos en aquel momento. También tenemos, aquí pueden...
Pueden ver también parte de lo que contiene el museo, fotografías en su totalidad. También tenemos los procesos de exhumaciones que realizamos, las excavaciones que se realizan en esos puntos de masacre, así como también cuando se vienen a resguardar las osamentas en el santuario de los mártires. Tenemos también nuestro gran logro, ¿verdad? Tener un lugar donde se llevan a las personas exhumadas, ya los vestigios de sus huesecitos a ese lugar. Tenemos una fotografía cuando hicimos la inauguración. También les presentamos las conmemoraciones que realizamos, visitamos al punto de masacre donde les decía, muchas veces se hacen mantas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una conmemoración en cuyas cumbres se realizan en el mes de noviembre, se van sobrevivientes de esta masacre, se dan testimonios, se hace una misa y se recuerda, ¿verdad?, las personas asesinadas en esos lugares. Así también aquí, la masacre del 11 de abril, también hacemos un viacrucis martirial con palmitas y fotografías de los asesinados. Aquí tenemos una conmemoración aquí en Arcatao por las luchas que el comité ha hecho. Se ha decretado el día 8 de abril como Día Municipal de las Víctimas, donde ese día se recuerdan, ¿verdad?, todas aquellas personas que fueron asesinadas a nivel municipal, ¿verdad?, que fueron arrebatadas su vida. Entonces se hacen cartelitos con los nombres y se traen en mención a una misa como de cuerpo presente para recordarles. Aquí en una fotografía hicimos un altar conmemorativo donde decíamos que todo lo que estaba ahí estaba bendecido con la sangre de tanto mártir, ¿verdad?, que fue asesinado durante el conflicto armado. Esa es la presentación de la primera fotografía, y la otra es el viacrucis de palmas que hicimos recientemente este 8 de abril. Y aquí tenemos también Here we also have our candles. Always we have the light that we light candles to illuminate our communities for justice and for victims' reparations as a symbol of our continuing fight for justice. And here you can also see this glass box with different objects. Oftentimes in our commemorative masses, we put these objects here of the people who were killed to show that they are present with us. Y aquí tenemos la parte de los recorridos, ¿verdad?, que hacemos hacia la cañada. Hay puntos importantes de memoria histórica. Tenemos a Nicolás caminando por las montañas de la cañada. Recorrido de jóvenes en el museo, y en la primera foto tenemos un grupo de jóvenes en el santuario de los mártires, y en la segunda fotografía tenemos una foto de miembros y miembros del comité con jóvenes, porque estamos trabajando la parte de intergeneracional, cómo las generaciones se vayan involucrando a ese trabajo de memoria histórica, y se ha montado un ritual de memoria histórica siendo parte jóvenes y adultos de este grupo. Se fue un convivio en la cañada y se llevó a este grupo de adultos para hacer esta presentación. Y así finalizamos esta participación. Muchas gracias por su atención. Es un gusto compartir con ustedes nuestro quehacer como comité y nuestra vivencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Sus palabras, las palabras de todos son súper impactantes, y el trabajo que el comité hace es increíble. En este momento vamos a hacer una sesión de preguntas. Compañera, para que podamos ver su imagen completa, ¿puede parar de compartir la imagen? Bueno, así los puedo ver bien grande en la pantalla. Voy a incluir unos enlaces en la caja de comentarios por si quieren aprender más del comité. Aquí está la página de Facebook del comité y también un documental sobre el comité. Ahorita voy a hacer unas preguntas que mis estudiantes prepararon. La primera pregunta es, ¿qué significa la justicia y la sanación para los sobrevivientes de la violencia estatal?
Y también cómo ha impactado la recuperación de la memoria histórica en su propia sanación personal. Podemos empezar con esas dos preguntas y seguimos. Bueno, con la primera pregunta, ¿qué significa para la justicia y la sanación a los sobrevivientes? Yo creo de que, pues, la justicia significa mucho, porque cuando hay justicia es porque el Estado ha habido verdad, se ha aclarado todo y a raíz de esa verdad se ha hecho justicia. Contrario a eso, en El Salvador, el Estado todavía no ha reconocido que haya justicia. Las organizaciones han presentado una ley de reconciliación o una ley de víctimas y todavía el Congreso, los diputados no han aprobado esa ley que reúne las peticiones de los sobrevivientes para la dignificación de las víctimas, para la reparación de sus daños, porque digamos, los daños son grandes desde la pérdida de los bienes materiales, destrucción de viviendas y todo, pérdida de familia y daños emocionales que son psicológicos, que como surgió el comité, es como un proceso de salud mental, con procesos de esto, ¿verdad? Entonces, si el gobierno asumiera o el Estado asumiera esa parte de reconocer que tiene que asumir esta responsabilidad y crear a esa ley o la aprobaran, pues qué bueno. Pero ahorita a nosotros nos toca hacer el papel o el trabajo de lo que el gobierno debería de hacer. Y lo hacemos porque nosotros vemos esa necesidad y queremos hacer esto porque no puede ser que esto se quede en el olvido. No podemos dejarlo así. Queremos transmitirlo, que no queremos que otros vivan lo que nosotros hemos vivido. Entonces, no sé si contesto la pregunta brevemente. Quizás con la otra pregunta que cómo para nosotros, pido que me repita la pregunta, por favor. Sí, claro, compañera. La pregunta es cómo su participación en la recuperación de la memoria histórica ha impactado su sanación personal. Bueno, ha impactado mucho en los dos ámbitos, tanto en la sanación como también ese reencuentro con la memoria, como decimos. Se encuentran las dos cosas, sentimientos encontrados. ¿Y por qué razón? Porque también es difícil en el rescate de la memoria histórica a estas alturas encontrar las personas directas de testimoniantes que estuvieron en esos hechos. Entonces, porque cada día las personas están muriendo y es difícil lograr, porque ha habido mucha gente que ha muerto con el deseo de encontrar a sus seres queridos y por eso son sentimientos encontrados, porque como comité no tenemos la capacidad en la parte legal, porque nosotros somos un comité que directamente lo que hacemos, lo hacemos porque queremos rescatar esa memoria y esa historia, pero no tenemos directamente en la parte legal quien nos dé acompañamiento. Y por el otro lado, también la gente tiene mucho miedo de hablar de los hechos que se han vivido por la razón que los actores directos y intelectuales ahí están. Entonces todavía ese trauma vivido del conflicto armado no deja decir la verdad. Y si no se dice la verdad, es difícil llegar a que tengamos paz. Y paz interior y mucho la paz en el país.
No sé si respondí a la pregunta. Sí, sí. Muchísimas gracias, compañeros. Tengo otras dos preguntas. ¿Cuáles son algunos de los desafíos a la hora de recuperar la memoria histórica? Por ejemplo, a recopilar pruebas de masacres dirigidas por el Estado. Ustedes hablaron de los mapas que crean de los diferentes lugares de masacres. ¿Cuáles son algunos de los desafíos de hacer ese trabajo? Y la segunda pregunta, ¿cómo ustedes involucran a los jóvenes en su trabajo? Elizabeth lo tocó un poco, pero ¿qué quieren que los jóvenes sepan sobre sus luchas? Le voy a contestar en la primera, que los desafíos con el que los encontramos. Primeramente, uno de los desafíos grandes que se encuentran para recuperar la memoria es que muchos de los testimoniantes están muriendo y si no se están recogiendo esos testimonios. Así también otros testimoniantes tienen temor a hablar por represalias, porque como decía Rosa, los actores intelectuales están vivos y entonces hay temor de que la familia, la persona que testimoniante tenga una persecución y también el Estado no está interesado en temas de memoria histórica. Es como en algún discurso se mencionó la vuelta a la página de la historia y nosotros conocemos que es importante el rescate y la preservación de la memoria histórica para que los hechos del pasado no se repitan, sino que se aprendan de ellos. Y otro desafío grande en el tema de dignificación en procesos de exhumación. Hoy que mencionaba usted eso, recordé algo que recientemente ha pasado. Se ha realizado un proceso de exhumación en la masacre de allá en la zona de las Jaradas, donde fue una masacre masiva. Y entonces se tenían, ¿verdad?, evidencia de que habían vestigios de osamentas que habían sido enterradas, pero que a la hora de hacer el proceso de exhumación como que ya había habido una acción de retiro de esas pruebas. Entonces vemos como los obstáculos, ¿verdad? Como hay trabajo detrás de las organizaciones que están intentando descubrir esa verdad, pero como que se quiere tapar, ¿verdad? Como repellar para decir aquí no pasó, no pasó mucho. Entonces esos son los desafíos grandes con los que hoy en día se encuentra para este rescate de la memoria histórica. Gracias, compañera. Yo quisiera decir un poquito sobre lo que dice Elizabeth. Sí, por favor. Y el miedo es de porque hoy día el que denuncia los hechos de violaciones en el conflicto armado, hoy es vinculado y que es desaparecido no como denunciante de los hechos de guerra, sino que como pandillero. Entonces vinculan eso allí para desaparecer a esta persona. Entonces hoy estamos viviendo otra guerra, pero una guerra más moderna. Entonces que también trae desapariciones y trae dolor en las madres y trae desintegración en las familias. Quizás solo decir eso, compañero. Y es que también debo mencionar el caso del tema de derechos humanos a nivel de El Salvador, cómo se está viendo los derechos humanos ahorita, los defensores de derechos humanos están viviendo un momento bien difícil porque hay una persecución contra ellos. Se está intentando trabajar una ley de protección para los defensores de derechos humanos, porque como ya decía, hay una persecución moderna donde su información la transversan y en las redes sociales manipulan su quehacer como defensor. Entonces hay un desafío grande por rescatar la memoria histórica y el trabajo de defensa de derechos humanos hoy en la actualidad. Gracias, compañeros. Entonces, la otra pregunta, si pueden hablar un poco de qué es lo que ustedes desean que las próximas generaciones entiendan sobre sus luchas. Bueno, lo que nosotros quisiéramos que las nuevas generaciones retomen el legado, no de vivir lo que nosotros vivimos, lo difícil, sino que a defender
lo que nosotros hemos conquistado. Y que los jóvenes, no solo los de nuestro país, sino que los jóvenes de todo el mundo luchen para que no repitan estos hechos, ni aquí en El Salvador, ni en ninguna parte del mundo. Y que los jóvenes, los estudiantes, que no sabemos qué profesión están estudiando, pero que cuando lleguen a cubrir puestos públicos, que también desde esa parte de allí trabajen por el bienestar de la población en defensa de la vida, en defensa de esos derechos que cada una y cada uno tenemos, por sencillo y humilde que sea una persona, pero tiene los mismos derechos y los mismos sentimientos y los mismos valores. Porque es verdad que no podemos recuperar el pasado, pero sí podemos trabajar juntas y juntos para el futuro. Entonces, y que la guerra es un negocio de venta de armas, y a costa de qué se paga estos negocios con la sangre de tanta gente inocente. Quizás ese es un llamado para las nuevas generaciones, que trabajemos por la paz, por la justicia en el mundo. Quizás eso, compañera. Gracias, compañera. Nicolás, si algún momento quieres agregar algo, lo puedes hacer, no tengas pena. No, pues la verdad, nuestro propósito como comité y agregado, nosotros siempre, todo nuestro trabajo siempre ha sido como área de pastoral social. Entonces, por eso hablaba Elizabeth, que nuestro trabajo viene desde allí, hacer conciencia, porque los mártires para nosotros han vivido un calvario como el que vivió Jesús. Entonces, desde la parte espiritual, creo que nosotros como comité es eso, tratar de hacer conciencia a los jóvenes para que trabajemos mejor por la paz. Y no, digamos, desde donde estemos, si trabajamos en una empresa, en un puesto público, y los jóvenes van a ser funcionarios, no sabemos en qué puesto estarán más adelante. Entonces, que trabajemos por la paz, que trabajemos por la justicia, que ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito, contar, transmitir y que se conozca la verdad. Para nosotros no es nada fácil estar al frente contándolo, si lo hemos vivido y duele contarlo, pero lo hacemos con ese propósito. Ojalá de todos estos jóvenes que nos están viendo, pues ellos cuando también sean y tengan un puesto, que desde allí también trabajen y hagan incidencia para que no más guerras en el mundo, no más violencia, y trabajemos por la paz. Quizás eso. Gracias, compañero. Tengo una pregunta adicional, que pues en nuestra clase hemos estado aprendiendo sobre la ética que debemos practicar cuando enseñamos historias de violencia estatal. Por ejemplo, ¿cuál es la ética que un museo debe tomar cuando está enseñando imágenes de personas masacradas? Entonces la pregunta es si me pueden hablar un poco sobre las prácticas que ejerce el museo para respetar la dignidad de los sobrevivientes y a la vez contar la realidad de lo que pasó. En ese caso, para nosotras que trabajamos en el rescate de la memoria histórica y estamos tratando de tener el museo, en aquel momento, pues para nosotros fue difícil tener fotografías. Gracias a Dios que muchas fotografías que tenemos han sido personas solidarias de que han tomado fotos. Una de las cosas que se tienen en el museo, en primer lugar, es el permiso de los familiares de las fotografías que se tienen ahí, de violaciones a esos derechos, principalmente de masacres, que hay familiares que allí fueron desaparecidos y asesinados sus familiares. Entonces el permiso de la familia y el permiso del actor de tener esas fotografías ahí.
Entonces, y por esa razón nosotros en nuestro museo se tienen las fotografías de diferentes masacres, pero no se permite toma de fotos por el respeto de la familia que aún vive y de la persona que también fue asesinada. Entonces, el que quiera conocer la historia, nada más que visite el museo, pero no permitimos dentro del museo la toma de fotos. Ese es como el respeto a la persona asesinada y a los que todavía viven. Esa es una de las cosas que nosotros utilizamos. Pero tenemos esa fotografía porque si solo lo hacemos hablado, la gente no lo cree. Dice que ese es un invento. Pero viendo las cantidades de osamenta que se tienen en las fotografías, hablan mucho más que lo que nosotros podemos decir. Quizás no sé si respondí a la pregunta. No, y yo creo que también que nosotros, pues, lo que tenemos hasta ahorita, pues, no tenemos ninguna experiencia. Yo cuando comenzamos a trabajar el tema de museo, no había visitado ni un museo, nunca en mi vida. Entonces, pero queríamos trabajar el tema de museo, queríamos recolectar algo para el museo. Entonces, al no tener, vamos exponiendo lo que tenemos, lo que hemos conseguido. Claro que la comunidad ha ido recolectando objetos y trayéndolos al museo. Dicen, encontré esto. Las fotografías, pues también han sido donadas. Y entonces ya el comité dice, bueno, esta vamos a exponer porque esto lo podemos contar de esta forma. Y por eso es de que los mismos familiares han dado la foto y les decimos, ¿da permiso de exponerla? Sí. Entonces, con consentimiento de eso y sin tener experiencia de museo, trabajamos lo que podemos trabajar ya como podemos. Un día tenemos la esperanza en que vamos a tener un museo ya más moderno, ¿no? Con una sala, digamos, que ahorita, digamos, gracias a Dios, como área de pastoral, tenemos un espacio en que el Padre nos ha prestado y entonces no es un local para museo, digamos que es un punto que tenemos de donde ahí tenemos, gracias a la colaboración del Padre, pero de allí no tuviéramos ni eso, lo que tenemos. Entonces creo que empezamos y sin experiencia vamos haciendo lo que podemos hacer, porque queremos transmitirlo y queremos que se conozca la verdad. Sí, muchísimas gracias, compañeros. Elaborando un poquito más el tema, si tal vez tienen sugerencias de cómo las personas en los Estados Unidos pueden enseñar estas historias. Por ejemplo, yo que soy profesora de historia salvadoreña, si tienen tal vez algunas sugerencias de cómo enseñamos estas historias violentas y a la vez respetar la dignidad de las personas que fueron masacradas. Entonces, por ejemplo, yo a veces en mis clases no enseño las fotos de los cuerpos, pero enseño las bicicletas que se ven, por ejemplo, de los niños en la masacre del Mozote, los vestidos con sangre y obviamente traigo las pruebas de los documentos de los Estados Unidos donde detallan todas las cosas que han hecho. Pero hablando de ese contexto, de cómo las personas en el exterior, cuáles son las prácticas éticas que debemos usar para enseñar esta historia. No sé si tal vez tienen algunas sugerencias al respecto. En este sentido, pienso, Diana, que las prácticas éticas es siempre respetando a la víctima, del dolor de la víctima, porque recordemos que esos hechos de violencia es algo de que marca, impacta y daña a la persona, a su familia principalmente, ¿verdad? Porque como dignidad no se puede mostrar, como ya mencionaba, una escena violenta de una persona masacrada por la persona, ¿verdad? Por lo que fue en vida. Es como lo que siempre muchas personas recordamos cuando a veces muere una persona o asesinan a una persona. No queremos ver esa impactante imagen de cómo quedó.
sino que queremos recordar a esa persona quien en vida fue. Entonces, al final es como un homenaje de resaltar, ¿verdad?, su trabajo que realizó, porque eso dignifica, no viene a victimizarla más, porque muchas veces también tocamos ese tema. El tema de las víctimas es bien delicado, porque muchas veces queremos ayudar a las víctimas, pero con lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, lo estamos victimizando más, que le duele más aquello, sino que también hacerle ver que le estamos apoyando, ¿verdad?, en su lucha, pero no le estamos como achacando aquel dolor o achacando aquella imagen de lo que vivió. Entonces yo pienso de que a nivel ético es ser muy cuidadoso en mostrar escenas crueles o escenas sumamente violentas, porque estamos incidiendo más en victimizar a las víctimas directamente. Muchísimas gracias por esas palabras. Sí, creo que hablando de ese tema, por eso la razón es tan importante enseñar las razones por cuales las personas lucharon. Si vamos a edificar las víctimas, enseñar la visión de justicia y liberación que la gente tenía. Y ahorita hablando de ese tema, si me pueden hablar un poquito de cuáles son las lecciones de los poderes populares locales, los consejos, como un modelo alternativo de cómo se puede tal vez organizar una sociedad democrática. Yo cuando los conocí a ustedes, la primera vez que los conocí, fui en un evento donde estaban conmemorando los poderes populares. Entonces, ¿por qué ustedes piensan que es importante no olvidar a los poderes populares? Sí, el papel que jugaban el poder popular local en aquel momento es como que hoy son los consejos municipales. Entonces era gente campesina, gente que no era preparada formalmente en la educación, pero con muchos conocimientos, con muchas ganas de sacar adelante al pueblo. Entonces el papel del poder popular era era una directiva, puedo decir, de unas 7 personas, pero cada quien con su responsabilidad. Había uno encargado sobre el tema agrícola, cómo se iba a sacar adelante la producción aún en la guerra, que había que hacer sus trabajitos al lugar donde se fuera, porque no éramos estables en un solo lugar. Pero, por ejemplo, en los tiempos de invierno, donde se llegaba y se trataba de cultivar. Había otro que se encargaba de lo que era el área de la salud. Entonces, y así, cada quien tenía su papel. Entonces, yo creo que en aquel momento se trabajaba mucho mejor cuando cada uno teníamos esas asambleas para ver el qué hacer y cómo hacer y por qué hacerlo. Entonces, y ahora se ha centralizado muchísimo, que para nosotros la CCR los representa aquel momento de los poderes populares locales. Entonces, pero es bastante complicado hoy día por la razón de que también hay muchas cosas que se dependen ya de la estructura estatal, gubernamental y de los poderes locales a través de los alcaldes y sus consejos. Entonces, que fuera un tema a hablar en este momento, cómo nos sentimos también en esa parte. Entonces, no sé si pude responder. Yo creo que Nicolás tenía ganas de contestar también esa parte. No, pues eso que decía Rosa, los poderes populares siempre lo que buscaron fue el tema de seguridad, cómo defender a la gente. Y por eso sobrevivimos. En el tema es una organización que al fin administra un territorio con un amplio porcentaje de población que el gobierno o el Estado no tenía presencia en nada. Entonces, ¿por qué? Presencia en nada de ayuda y de beneficio a este amplio sector. Lo que tenía era bombardeos, era operativos militares, todo lo que venía los acusaba a este sector de la población, era represión. Entonces, de alguna manera, el mismo pueblo
tenía que buscar la forma de tener una estructura. Y entonces los poderes populares se elegían en una elección donde quién iba a ser presidente, quién iba a ser, y eran nuestros representantes, era nuestro gobierno. Y ellos supieron dirigir y conducir en tiempos difíciles de una guerra a un buen porcentaje de población que habíamos quedado en medio de una guerra, donde lo que había solo eran bombas operativos, y entonces el que campesino sin estudios hayan sabido conducir y dirigir a este gran grupo de población, significa de que el pueblo también tiene capacidad de dirigir a su pueblo y de sacarlo adelante. Entonces, porque el mismo pueblo da las direcciones, esto está bien, esto lo vamos a hacer así, y el mismo pueblo sabe qué hacer y cómo hacerlo. Y le dice al líder, mira, esto puede salir mejor. Ya no es una ley como ahora, digamos, que es la ley, y que al final la ley, cada quien al menos en El Salvador, la van haciendo, van usándola a su conveniencia, ¿verdad? Entonces, para mí la experiencia de vivir en los poderes populares en aquellos momentos fue sumamente bonita, porque pues la sobrevivencia en tiempos de guerra y saber salir adelante bajo a todas las adversidades. Si sembrábamos, los cortaban la milpa o la incendiaban cuando ya no llovía. Y sin embargo, así íbamos saliendo adelante, gracias a esa dirección de los poderes populares. Otra cosita, Diana, lo importante que se practicaba en aquellos momentos de los poderes populares era la crítica y la autocrítica, que eso lo fortalecía tanto, porque era el pueblo el que tenía la voz, aún que siendo el gran líder, también el pueblo lo criticaba y lo autocriticaba. Y uno personal también se hacía la autocrítica. No una crítica constructiva, no con el objetivo de dañarlo, sino que para que fuera mucho mejor todavía. Entonces eso formó mucho a los líderes, y que si eso se practicara hoy día, yo creo que avanzáramos mucho más, porque es muy importante la crítica pero una crítica constructiva que te ayude a construirte, no a destruirte. Entonces yo creo que debemos de retomar muchas cosas que utilizábamos en aquellos momentos para continuar haciendo fuertes y trabajar por el bien del pueblo. Muchísimas gracias por esas palabras, compañera. Estoy completamente de acuerdo que creo que los poderes populares locales son un modelo alternativo a la explotación del capitalismo. Como decía Nicolás, son la prueba que las personas humildes, las personas de clase trabajadora, podemos autogobernarnos. No necesitamos ni políticos, ni capitalistas, ni militares, ni asesinos, que el mismo pueblo tiene las herramientas para construir un mundo basado en la justicia. Y aunque las condiciones de ahorita son diferentes en ciertas áreas, creo que aún en este momento necesitamos aún más los poderes populares. Vivimos en crisis económico, en pandemias donde el Estado no responde a las necesidades del pueblo, prefiere mandar a los trabajadores a morirse, a exponerse al COVID, que en vez de pagarles para que ellos puedan estar en casas con sus familias. Entonces creo que los poderes populares son un ejemplo para las nuevas generaciones. Es la razón que yo lo enseño en mis clases, que la gente joven que aún queremos construir revolución, los poderes populares son como ese modelo de cómo podemos distribuir comida al pueblo, cómo podemos defendernos de la violencia estatal. Entonces, muchísimas gracias por esas palabras. Debido a que estamos un poquito corto el tiempo, quiero hacer un cierre con la participación de la audiencia. Si se pueden tomar unos segundos para reflexionar
los puntos claves con cuales están saliendo de este evento. Si quieren usar la caja de comentarios para darle las gracias a nuestros invitados, tal vez una lección que aprendieron debido a este evento. Entonces les voy a dar unos minutos en la caja de comentarios y después los leo en español para que todos veamos y hacemos un cierre después con un ejercicio de respiración. Entonces, audiencia, tómese su tiempo. Voy a leer un comentario aquí de una compañera, Natalia Rodríguez, que dice: Diana, muchísimas gracias por este espacio. Mis padres vivieron por esta guerra y significa mucho para mí escuchar las experiencias vividas de las otras personas también. Gracias, Natalia. Voy a dejar que los otros compañeros escriban también. Quería leer otro comentario por Ana Gabriela, que dice: una pequeña reflexión. Muchos de los líderes de los escuadrones de la muerte que cometieron violencia patrocinada por el Estado en contra de los guerrilleros y los campesinos no solamente fueron financiados por los Estados Unidos, pero también entrenados en la Escuela de las Américas, que recientemente fue renombrada el Instituto de Cooperación y Seguridad. Fueron entrenados en tácticas de tortura. El imperialismo norteamericano es toda una cultura y sistema de violencia estatal en contra de la gente pobre, exigiendo derechos humanos dentro de los Estados Unidos y a través del globo. Voy a esperar que las demás personas puedan escribir sus comentarios y seguimos leyendo. Una estudiante mía, Chev, dice: muchísimas gracias. Una pregunta que me impactó muchísimo es que, ¿qué vamos ahorita a hacer con estas historias? Y cómo compartiendo los testimonios es conectado a la acción. Quizás mencionarles, Diana, otro poquito, decirles de que según los testimonios que les mencioné, que un librito que se ha logrado tener, que se titula Aún Luchamos, que fue realizado con el acompañamiento y apoyo del Centro de Derechos Humanos de Washington. También apoyaron a hacer una página virtual sobre testimonios, que en línea se encuentran como oraciones incompletas, donde hay 50 testimonios de 50 sobrevivientes, donde pueden ahí conocer más sobre la historia de El Salvador y la vivencia. Gracias, compañera. Quiero leer unos 2 comentarios adicionales. Dicen: muchísimas gracias por compartir sus historias con nosotros. Creo que es muy poderoso saber que las personas se pueden organizar en situaciones tan dolorosas y difíciles, que eso significa que hay un poder popular en todas partes. Otro comentario por Kiana. Dice: muchísimas gracias. Muy poderoso escuchar los desafíos en la recopilación de testimonios. Muchísimas gracias por el trabajo que ustedes hacen con los jóvenes para construir un mejor futuro. Un comentario por Marisa. Muchas gracias. Sus palabras son muy poderosas, muestran qué tan importante es que cada persona mantenga estas historias vivas. Y pueden seguir leyendo, que tenemos aquí más comentarios en español, pero voy a leer las que están en inglés para hacer la traducción para el equipo. Que muchísimas gracias, Rosa, Nicolás y Elizabeth, para tomarse en el tiempo y el labor para hablar con nosotros. De esta presentación me impactó mucho las palabras de Nicolás, diciendo que es importante practicar la solidaridad y moviendo hacia adelante, yo voy a trabajar también para la paz. Entonces quiero hacer un ejercicio de respiración, que lo hacemos siempre en mis clases, reconocer que hemos escuchado unas historias muy dolorosas que impactan a las vidas de las víctimas, y es una historia
pesada y a la vez es una historia que inspira, que motiva a seguir trabajando por la justicia. Entonces, invito a los participantes que hagamos un ejercicio de respiración para calmar nuestros cuerpos. Entonces, vamos a respirar profundamente por 4 segundos. Inhalamos y exhalamos. Y podemos inhalar algo que nos ha impactado esta presentación. Por ejemplo, el compromiso hacia las víctimas. Yo quiero llevarme ese sentimiento. Entonces vamos a inhalar. Entonces inhalamos. Exhalamos. Una vez más, inhalamos por 4 segundos. Inhalamos. Exhalamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Y de todo corazón, un agradecimiento a nuestros invitados, Rosa, Nicolás, Elizabeth, por el trabajo excelente que han hecho por décadas para construir un nuevo mundo. Les tengo tanto cariño, tanta admiración. Es un honor conocerlos y ser su compañera en esta lucha. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Muchísimas gracias a nuestro equipo de interpretación, que es dirigido por una cooperativa de trabajadores. Entonces, gracias a todos y nos vemos en la próxima vez. Compañeros, si se quieren quedar un poquito más, yo me voy a quedar con ustedes un ratico. Y a unirse todos al comité aún en la distancia. Thank you everyone for joining us. Muchas gracias, que tengan buen día. Bueno, gracias a ustedes. Buen día a so todos y much. todos. Buenos días.